bendición, por su Espíritu, guiándonos, dándonos entendimiento en la palabra. Padre Celestial, estamos agradecidos por la vida, estamos agradecidos por la libertad que nos has dado, por el perdón, la adopción, la herencia. Estamos agradecidos, Señor, porque son tantos los beneficios que has obrado a favor nuestro y estás obrando todavía, que sabemos que jamás podríamos pagarte. Pero, Señor, sabemos que por amor de tu nombre, por tu grandeza, por tu majestad y por tu dignidad, tú has manifestado tu amor, has manifestado tu poder a favor nuestro para rescatarnos. Y aquí estamos, Señor, sabiendo que somos necesitados de ti, necesitados de tu guianza, de fortaleza, de tu intervención, de tu manifestación, necesitados en todo sentido, hasta el punto que solamente en ti podemos estar completos. Padre, una vez más te agradecemos por la vida, te agradecemos por bendecirnos y permitirnos, Señor, este privilegio de invocar tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu paciencia, por tu bondad y tu misericordia. Padre, gracias por no pagarnos conforme a nuestras obras. Gracias por hacer disponible para nosotros tu respaldo inmerecido. Gracias en el nombre de Jesús por todo lo que ya has hecho y por todo lo que estás haciendo. Señor, al meditar en tu palabra esta mañana te pedimos que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos des entendimiento, que tú abras nuestros ojos, que tú nos ayudes para poder aplicar la palabra, que tú nos recuerdes la palabra. Señor, te necesitamos a ti en nuestra vida. Y te pedimos que en esta misma hora, Señor, mientras leemos tu palabra, mientras meditamos en ella, tú nos des inteligencia espiritual, tú nos des sabiduría y tú traigas revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Señor, por todo el bien que hemos recibido de ti hasta el día de hoy. Amén. Aleluya. Abra su Biblia, si trae su Biblia y le gusta tomar notas. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, leemos el versículo 14, versículo 14 y 15. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dio esta instrucción: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, quedaste convencido, descubriste que era verdad, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación? Solamente en la palabra encontramos esa sabiduría. Amén. La gente anda queriendo conocer misterios sobre la tierra, que cómo se hizo para construir las pirámides. La gente anda interesada en conocer creaciones en otras galaxias, conquistar los mundos, conquistar el espacio. La gente está interesada en cosas que son irrelevantes y nosotros podemos estar enfocados en la salvación, en la vida eterna, conocer al Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Y esa sabiduría la podemos obtener solamente a través de la palabra de Dios. Pablo establece esta verdad: solo la Biblia provee la sabiduría para la salvación. Es en la Biblia que encontramos el conocimiento sobre la justificación, la gracia de Dios, Jesús como el único Señor, como el único nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo en la Biblia encontramos esa información. Verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos puede perfeccionar y nos puede capacitar. Es con la palabra de Dios que nosotros somos completados. Perfecto significa completo, que no le falta nada.
Pero también dice la palabra aquí que el propósito de la Escritura es que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Como creyentes, como cristianos, como el pueblo de Dios, Dios no solamente quiere que seamos sabios para la salvación. Dios también quiere que estemos capacitados y preparados para toda buena obra. Obras de justicia, obras de misericordia, obras de amor, obras de servicio, obras de bondad, de honra, de gratitud. Toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, haciendo buenas obras. Pero nosotros muchas veces tenemos una mente muy corta en cuanto a lo que es buenas obras. Hay tantas cosas que podemos hacer y tenemos que profundizar en esto. Y obviamente en un solo mensaje no podemos obtener todo ese conocimiento. Y de ahí la importancia de reunirnos y reunirnos y reunirnos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eco de esa instrucción bíblica de no dejar de congregarnos? Porque cuando nos congregamos recibimos la sabiduría para la salvación. Cuando nos congregamos recibimos instrucción, recibimos conocimiento, recibimos sabiduría sobre cómo vivir, recibimos revelación de la voluntad de Dios, recibimos instrucciones para poder vivir la vida de la mejor manera. Hemos ya llegado al punto donde hemos hablado bajo esta serie de la aplicación de la palabra, de hacer práctica la palabra. Hemos llegado al punto de separar o de establecer en base al libro de Proverbios que la palabra de Dios contiene doctrina y contiene sabiduría. Cuando usted viene a reunirse, usted viene para poder recibir doctrina, para poder recibir enseñanza, conocimiento de lo que Dios ha hecho, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, de la provisión que Dios ha hecho a favor nuestro. Pero también usted viene para poder recibir sabiduría, instrucciones prácticas para su vida, principios prácticos que son aplicables y que al hacerlos, al llevarlos a la práctica, van a bendecir su vida. Usted no puede cambiar la doctrina. No debe cambiar la doctrina, pero la doctrina establece nuestra fe. Pero en la doctrina encontramos la sabiduría de Dios, encontramos la revelación de Dios, encontramos instrucciones divinas que nos muestran o nos enseñan el camino que tenemos que seguir. Y por eso es que en la palabra de Dios encontramos esta comparación. Lámpara es a mis pies tu palabra. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted recibe luz. Quiero ver quiénes vinieron ahora, para así después no le reclamo a los que no vinieron, ni a los que sí vinieron. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuán importante es tener luz cuando hay oscuridad. Y nosotros en la iglesia tenemos la luz de la palabra. Y cuando usted viene a la iglesia, usted viene para recibir luz y luego llevarse la luz. Y usted tiene que aprender a usar la luz correctamente para alumbrar la vida de otras personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicar la palabra, que es la serie, y hoy es el último capítulo, cuando nosotros hablamos de aplicar la palabra, es saber tomarla y hacerla práctica en nuestra vida, de manera que podamos aplicarla a las circunstancias específicas en que vivimos. La palabra de Dios va a alumbrarnos para hacer ver cuando hay obstáculos en nuestra vida o cuando podemos encontrar cuál es el camino donde no vamos a tropezar. Solamente si hay luz podemos estar seguros. Cuando usted camina en oscuridad, usted tropieza, usted cae, usted vive rodeado de peligro. Vivir en la oscuridad es sinónimo de vivir en ignorancia, pero nosotros no estamos en ignorancia. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Sabemos para qué vivimos. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. No tenemos una vida sin sentido, sin propósito. Sabemos que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Lo sabemos a través de la palabra de Dios. Y por eso Pablo dice que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Pero también la palabra de Dios nos habla acerca de ser perfeccionados, de ser completados a través del conocimiento, a través de la instrucción. Ahora, si hablamos acerca de la separación que hay entre la doctrina y la sabiduría, insisto, para efectos de hacerlo
práctico, la doctrina es la enseñanza de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará, y eso usted no lo puede cambiar. Pero la sabiduría son principios prácticos que si usted los aplica en su vida, le van a bendecir. Y hemos comenzado a hablar acerca de la sabiduría. Usted debe de anhelar llenarse de la palabra de Dios como deseando llenarse de sabiduría. Hay una separación entonces entre doctrina y sabiduría, porque la doctrina es la enseñanza, pero la sabiduría son principios prácticos aplicables. Y usted no debería de darse el lujo de permitirse seguir viniendo y viviendo como una costumbre, sin recibir más conocimiento, sin crecer en el conocimiento de la palabra, sin adquirir revelación o sin hacer lo que la palabra de Dios dice que usted debe de hacer. Hay que llevarlo a la práctica y saber que aunque hay una separación entre doctrina y sabiduría, hay una unidad entre ambas. Porque la doctrina está llena de la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios está basada en la doctrina. Entonces hay una unidad entre ellas, de manera que la doctrina es lo que establece lo que nosotros podemos creer, lo que nosotros podemos esperar, lo que nosotros podemos poseer. ¿Cuántos saben que Jesús volverá? Eso es doctrina y eso no lo podemos cambiar. La muerte del Señor Jesucristo, la redención, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el infierno, eso es doctrina y eso no lo podemos cambiar. Pero en la palabra de Dios encontramos instrucciones prácticas que nos enseñan cómo vivir. Pablo dijo: yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir en la abundancia, estoy entrenado para todo. Con la palabra de Dios aprendemos cómo vivir. Con la palabra de Dios vivimos con la luz, vivimos con entendimiento, ya no vivimos con ignorancia. Con la palabra de Dios sabemos cómo actuar o cómo relacionarnos con los de afuera, así lo llama la palabra. También nosotros podemos saber cómo conducirnos dentro de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la sabiduría, hermanos, nos ayuda para que nos establezcamos sobre cómo vivir. Y la doctrina nos ayuda para saber qué creer. La doctrina, la sana doctrina, nos ayuda a permanecer en un fundamento firme de la fe. Pero la sabiduría nos ayuda a llevar a la práctica principios espirituales poderosos que nos van a llevar a la victoria, a la bendición, a la libertad, a la sanidad, al éxito, porque Dios desea y Dios ama la prosperidad de sus siervos. El deseo de Dios, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por eso en la tercera carta el apóstol Juan escribió: amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado así como prosperas en todas las cosas. Porque el deseo de Dios es la bendición para el pueblo de Dios. El deseo de Dios es la libertad, la vida en abundancia, como Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces con la palabra conocemos todo eso y con la palabra sabemos cómo tenemos que vivir. Hablando acerca del pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 5, Moisés, quien había sido el mediador para recibir la ley, habla con el pueblo y les dice lo siguiente: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y Moisés continúa diciendo: porque ¿qué otra nación tiene leyes como las que nuestro Dios nos ha dado? ¿Y qué otra nación tiene a su Dios tan cerca como lo está Dios de nosotros? El pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía una posición privilegiada, porque el Dios verdadero se había revelado a ellos. El Dios de los cielos, el Dios eterno,
el que era amigo de Abraham, se había rebelado a favor de la descendencia de Abraham. Y Dios les dio leyes, les dio estatutos, les dio mandamientos. Y esas leyes, mandamientos, estatutos, principios, contenían la sabiduría de Dios para que ese pueblo fuera bendecido. El propósito de Dios al darles mandamientos era que ellos fueran bendecidos. Y Dios les dijo: yo voy a poner mi temor sobre los enemigos, yo les voy a dar la victoria sobre ejércitos, les voy a dar naciones, yo los voy a prosperar, yo los voy a bendecir si ustedes guardan mis mandamientos. Dios les dio la ley, los mandamientos, instrucciones, aspectos prácticos de todo tipo. Dios a través de la ley reguló todas las relaciones sociales. Dio leyes sobre la guerra, dio leyes sobre los negocios, sobre la agricultura. Dios dio leyes sobre todo porque Dios quería transmitir sabiduría a su pueblo para que su pueblo fuera bendecido. Ahora nosotros como iglesia, la iglesia que Jesús dijo: yo edificaré, somos y deberíamos de ser ese pueblo sabio y entendido. Nosotros tenemos que ser ese pueblo sabio y entendido, porque tenemos la palabra. Pero nos puede pasar lo mismo que a Israel. La tomaron religiosamente, no la aplicaron como deberían, hicieron mandamientos de hombres, sustituyeron la palabra por tradiciones humanas, y eso no trae vida, no produce beneficios. Entonces nos enfocamos en la última sesión de la serie aplicando la palabra con ese entendimiento. Nosotros como iglesia podemos y debemos ser parte de ese pueblo sabio y entendido, porque tenemos la luz de la palabra de Dios y entendemos que la palabra también produce vida. No en vano la palabra es comparada con agua, porque el agua produce vida. El agua limpia. Jesús dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y Jesús habló de fuentes, de ríos de agua viva fluyendo de nuestro interior, porque la palabra produce vida. Mientras usted está aquí recibiendo la palabra, es como recibir agua, es como recibir nuevas fuerzas, es como recibir fortaleza. La palabra de Dios produce vida para nosotros, hermanos. Y por eso mencionaba al principio de nuestra reunión, a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo por el simple hecho de tener esta devoción, esta fidelidad en la permanencia de reunirnos y de reunirnos. Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestro interior, porque su palabra dice: envió su palabra y lo sanó. Dios ministra nuestros cuerpos, Dios obra a favor nuestro, aún en la sanidad, aún en las nuevas fuerzas, de una manera sobrenatural y muchas veces secreta. Yo creo que yo he recibido salud divina por causa de estar en la palabra de Dios. Yo creo que muchos han recibido milagros de sanidad divina por causa de estar oyendo la palabra de Dios. Entonces hay muchísimos beneficios con la palabra. Pero nosotros tenemos que llegar al punto de comprender que hay aspectos prácticos que son nuestra responsabilidad ponerlos por obra. Y en la última sesión yo desarrollé el principio o la idea de que, hablando de la sabiduría, todas las virtudes dependen de la sabiduría. Todas las virtudes que nosotros pudiéramos mostrar, todas las cualidades, todas aquellas conductas que según la palabra de Dios son parte de nuestra vida nueva y de nuestra imitación de Él, están llenas de la sabiduría de Dios. Y yo hablé acerca de la prudencia. Compartí la idea de que no quería llenarlos o saturarlos de muchos principios, mucho conocimiento, mucha información, y simplemente desarrollé que bajo el encabezado de la sabiduría, ser prudentes es ser sabio. Es sabio ser prudentes en nuestras palabras, en nuestras reacciones y en nuestra conducta en general. Y nosotros podemos entender fácilmente que todas las virtudes dependen de la sabiduría de Dios.
Y vamos a enfocarnos en algunas esta mañana, pero quiero ir a Proverbios capítulo 8, verso 11, donde se establece esta verdad. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Se imagina a alguien que tuviera su cajita llena de piedras preciosas, pero es insensato? ¿Es necio? ¿De qué le sirve a alguien tener piedras preciosas si no tiene inteligencia, si no tiene sabiduría? Es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Y dice el texto siguiente: y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No hay nada mejor en este mundo que adquirir sabiduría. Y Dios es la fuente de la sabiduría. Y la palabra es la fuente de la sabiduría. Con la sabiduría podemos hacer riquezas. Pero con la riqueza usted no puede comprar sabiduría. Con la sabiduría usted puede desarrollar relaciones correctas. Usted puede enfocarse hacia el éxito. Usted puede levantarse. Usted puede superar cualquier situación negativa en su vida. Pero sin sabiduría somos débiles, somos fracasados, no tenemos futuro, no tenemos esperanza. En Proverbios 16, verso 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así que ¿de qué se trata cuando nos reunimos en términos generales toda la iglesia alrededor del mundo? Se trata de adquirir sabiduría. Se trata de recibir doctrina, de conocer la doctrina, de conocer la sana doctrina, de establecer nuestra vida sobre esos dos fundamentos, la doctrina y la sabiduría. Pero como nos hemos quedado en esta última sesión enfocados en lo práctico, al hablar de la sabiduría y establecer esta verdad de que todas las virtudes dependen de la sabiduría, y ya cubrí la prudencia como un primer ejemplo, veamos un segundo ejemplo: la justicia. Ser justo es ser sabio. En otras palabras, es sabio ser justo. ¿Por qué? Porque si usted es injusto, usted está haciendo una siembra. Toda injusticia que usted cometa va a traer consecuencias a su vida. Pero si usted es justo, usted va a recibir justicia. Ahora, Proverbio 21, verso 21 dice algo, en otros términos, más elevado. Oiga esto: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Es sabio ser justos, hermanos. Es insensato ser injustos. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Lo más seguro es que usted ha acumulado injusticias, maltratos a lo largo de su vida. Pero también lo más seguro es que usted ha cometido muchas injusticias. ¿Alguien dice amén a eso? Todos hemos cometido injusticias. Pero cuando vamos a la palabra, somos exhortados, somos llamados a caminar en justicia, a examinar nuestras obras, nuestras conductas, a examinar cómo nos comportamos en nuestras relaciones con los demás. Somos llamados a practicar la justicia. Y este texto nos habla de los beneficios. El que sigue la justicia hallará la vida. El que sigue la justicia hallará la justicia. El que sigue la justicia hallará la honra. Así que un segundo aspecto práctico que tenemos que tomar y practicar es procurar que todas nuestras obras sean hechas en justicia. Un tercer ejemplo: es sabio desarrollar buenas relaciones. Hay personas que tienen una facilidad, no solamente una elocuencia, una facilidad de hablar, sino una facilidad de hacerse amigos. Hay personas que tienen la facilidad que caen bien, pero hay otros que caen mal. Hay otros con los que usted no quiere ni hablar. Es que con solo verles la cara a usted le da miedo. Una actitud, una apariencia que usted no quiere estar cerca de ciertas personas. Y hay gente que cuando se acerca y trata con ellos, no tienen maneras. Caen mal por su forma de ser. Hay un choque en lo social por causa de su manera de comportarse. Quizás es falta de educación, quizás es mal carácter, quizás los sufrimientos de la vida los hacen tener actitudes a la defensiva o agresivas en el peor de los casos. Pero
es sabio aprender a desarrollar buenas relaciones. No es sabio aislarse, ni tampoco es sabio el poder mantenerse de una manera imprudente, participando de todas aquellas cosas en las que a usted no lo invitan. Hay que saber mantener las relaciones de la manera correcta. Y un ejemplo de esto se encuentra en Proverbios 27, verso 10. Este proverbio realmente considero, al igual que muchísimos, que tiene una importancia que nosotros no le hemos dado. Oiga lo que dice: no dejes a tu amigo. Si usted tiene un amigo, valórelo, cuídelo, aprecie la amistad. Yo he dicho muchas veces, Dios a mí me ha bendecido con muchos amigos. Y yo en lo particular tengo este dicho: los amigos son tesoros. Tener amigos es como tener tesoros. Y la palabra nos habla acerca de la amistad como algo muy importante. De hecho, este texto nos habla acerca de esa bendición. Dice: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, dice. O sea que dentro de las relaciones es sabio que uno pueda no solamente mantener sus propias relaciones sociales de amistad, sino también darle continuidad a las relaciones que el papá tuvo. Voy a usar este ejemplo. Pastor Miguel es uno de mis mejores amigos, pero su hijo Miguel ha continuado con esa línea en la cual hay una amistad que nos une. Y ahí se aplica la palabra de que él no ha dejado al amigo de su padre. ¿Me doy a entender? Ahora nosotros, cada uno de nosotros tenemos que aprender a aplicar eso en nuestro propio nivel. Voy a cuidar a mis amigos, voy a valorar mis amistades, pero también si hay amistades de mi padre, voy a mantener esas relaciones con aquellos que fueron amigos de mis papás. Es un asunto de un principio social, de honra, de agradecimiento, de afecto fraternal. Es un principio muy interesante del cual no hemos tomado provecho. Vea la siguiente instrucción, porque esto nos habla de buenas relaciones. Es sabio tener buenas relaciones. Mire esta otra instrucción: no vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. ¿De qué está hablando? Que cuando estén problemados, ahí sí visita al pariente. ¿Por qué? Porque le quiere ir a contar lo que le está pasando. ¿Para qué? Para ver qué le puede dar. Entonces la instrucción es: no, mira, si vas a ir donde tu hermano, no vayas el día de la aflicción, anda otro día. Pero el día de la aflicción, detén tu pie. Porque lo que vas a ir a hacer es ir a hablar de tu necesidad, ir a dar lástima, ir a pedir. Entonces está escondida aquí la sabiduría de saber mantener relaciones correctas. El pueblo evangélico necesita ser instruido, necesita ser enseñado, necesita ser educado. El pueblo evangélico necesita la luz de la palabra de Dios. Necesitamos la luz de la palabra para poder saber cómo vivir, cómo conducirnos, cómo tratar a los demás. Y la Biblia contiene muchas instrucciones. Nos habla hasta cómo tratar con el necio. La Biblia está llena de instrucciones que tenemos que llevarlas a la práctica, iglesia. La Biblia contiene revelaciones, contiene sabiduría, donde nosotros podemos encontrar incluso que hay amigo más unido que un hermano. Y aquí hay un texto algo similar, el final del verso 10. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejano. ¿De qué le sirve a usted el hermano lejano aunque tenga monumento? Si está lejos. Mejor el vecino cerca. Nos habla de relaciones. Entonces el tercer elemento o la tercera virtud conectada con la sabiduría es que a través de la palabra de Dios somos instruidos a tener buenas relaciones. Número 4, solo le estoy dando algunos ejemplos. Es sabio ser generoso, pero también a esa instrucción la hemos hecho de un lado. Es que mire, quiero establecer este principio. Nosotros no estamos más bendecidos por desobedientes, por no hacer la palabra, porque nos conformamos con cierto nivel de obediencia y sentimos que ya estamos bien. Si usted no cambia su cristianismo, su nivel de comunión, de devoción, de entrega, de servicio, es porque usted está conforme, es porque usted piensa que está bien.
Cuando usted está a disgusto, cuando usted está inconforme, usted procura crecer, usted procura aprender, usted procura desarrollarse. Pero todos como seres humanos podemos caer en este error de sentirnos conformes y dar por hecho que así como están las cosas, así son, así soy, así somos y aquí estamos. Y no hay una intencionalidad en cambiar. Pensando en esto, mire lo que dice la palabra de Dios sobre la generosidad. Un principio de sabiduría. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Una instrucción de Dios a través del predicador, a través del rey Salomón. Oiga lo que dice. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este texto significa que si usted comparte su bendición con otros, va a venir el día en que esa bendición le va a ser devuelta a usted. Y probablemente usted y yo la hemos experimentado. Pero hay un nivel mayor en que podemos experimentarlo. A través de la práctica continua. A través del ejercicio en otro nivel. Mire lo que dice el verso 2. Reparte a 7 y aún a 8. Hay quienes no reparten pero ni a 1, pero ni a 2. ¿Y cuál es la instrucción bíblica? Reparta, hermano. Dígale que está a la par suya. Reparta. Dígale. Quiero verlo, si son obedientes. Toque al que está a la par suya y dígale, reparta. ¿Quiero ver? Tóquelo. Reparta, dígale. Tóquelo, quiero ver. Reparta. Es sabio, hermano, repartir. Lo que pasa es que esas escrituras como que tocan nuestra carnalidad. Hay ciertas instrucciones en la palabra que no nos gustan mucho. Hay ciertas instrucciones en la palabra que nosotros preferiríamos que no están ahí, preferiríamos que no estuvieran ahí, porque tienen que ver con nuestra carnalidad, tienen que ver con cambios en nuestra vida. Y muchas veces no nos miramos en el enfoque del beneficio. Porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y cuando usted ha repartido, cuando usted ha compartido, cuando usted ha sido generoso, el Dios de los cielos se va a encargar que todo lo que usted sembró sea cosechado. Pero hay un principio que tiene que ver con la obediencia. Y ese principio de la obediencia se compara con algo que es difícil. La palabra que viene a cortar nuestra carne. Y cuando la palabra corta nuestra carne no es agradable. Pero al igual que al extirpar un cáncer o hacer una cirugía, muchas veces es necesario cortar lo que no sirve. Y muchas veces la palabra a usted lo ha ofendido. Y muchas veces usted se ha ido aquí enojado porque ha dicho alguien le contó al pastor. Y yo le he dicho a usted muchas veces, voy para el cielo, pero no vine del cielo. Soy un hombre con pies de barros igual que usted. Lloro igual que usted, me da hambre igual que usted, me canso igual que usted y tengo los mismos padecimientos que usted. En otras palabras, yo entiendo sus sufrimientos y aún el Señor Jesucristo se hizo hombre y Él puede compadecerse de nuestras necesidades. Pero muchas veces la palabra viene a cortarnos donde nos duele. Muchas veces la palabra penetra en la llaga. Y por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así que la palabra puede ser espada. Puede ser lámpara. La palabra puede ser agua. La palabra puede ser pan. Y cada vez que nos reunimos, Dios tiene el propósito de bendecirnos con la doctrina y con la sabiduría. Y va a depender de nosotros que nosotros decidamos el poder recibirla, que nosotros decidamos el poder llevarla a la práctica. Es una decisión bien personal. Pero la Biblia está llena de instrucciones. Y hablando acerca de esas instrucciones sabias, nosotros podemos encontrar, así como estoy haciendo el listado de ejemplos, la prudencia, la justicia, las buenas relaciones, la generosidad.
encontramos las instrucciones acerca de la misericordia. Proverbios capítulo 3, verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Mire la figura que se ocupa, hermano. Como que si usted tuviera una cadenita, como que usted tuviera atado a su cuello algo que no puede deshacerse de eso. ¿Qué es ese algo? La misericordia y la verdad atadas en su cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, dice el Señor. ¿Y qué va a pasar? Vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es sabio tener misericordia, hermano, porque usted va a ser alabado por los hombres, va a ser reconocido por la gente como una persona piadosa, pero también va a tener buena opinión delante de los ojos de Dios. Y Dios va a poner gracia sobre su vida por causa de ser una persona misericordiosa. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de misericordia. Y cualquiera que camine en misericordia está imitándolo a Él. ¿Sabe que Dios se agrada que lo imitemos? Él es santo, quiere que seamos santos. Él es bueno, quiere que seamos buenos. Él es misericordioso, quiere que seamos misericordiosos. Él nos perdona, quiere que seamos perdonadores. Él es manso y humilde y dice que quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Dios quiere un pueblo cambiado, reentrenado, transformado, con una mente renovada. Pero nosotros pasamos años y años y muchas veces aún resistiéndonos a la palabra porque tomamos ofensa por la palabra, porque no la valoramos, porque no la atesoramos. Principios prácticos, y repito, todas las virtudes dependen de la sabiduría. Todas las virtudes, todo aquello que usted hace que es virtuoso, depende de la sabiduría. Sexto ejemplo: el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice uno de los proverbios. Pero mire lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no queda claro qué es el temor de Jehová. Ahora aclarémoslo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es sabio caminar en el temor de Dios. ¿Y qué es caminar en el temor de Dios? Apartarse, aborrecer, rechazar el mal, rechazar la soberbia. Mire, ¿alguna vez usted ha sido soberbio en el trato con otros? Yo lo he sido varias veces, y conmigo también lo han sido. Podemos acusar a otros y tenemos que acusarnos a nosotros mismos. Ahora, sabiduría entonces es aborrecer el mal, aborrecer toda actitud de soberbia. Cuando usted se siente grande entre los demás, cuando usted se siente digno, cuando usted se siente más importante, cuando usted se siente mayor, esa soberbia causa que Dios nos haga de un lado. Pero caminar en el temor de Dios es aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, la boca perversa, aborrecer todo eso. Así que quiero pasar al siguiente aspecto, estableciendo, cerrando esta idea. Todas las virtudes dependen de la sabiduría. La obediencia a los padres, la sujeción a las autoridades, la honestidad, la diligencia, el dominio propio. Todo eso depende de la sabiduría. Ahora imagínese usted que usted comenzara a pensar: tengo que reentrenarme y convertirme en un mejor yo. ¿Cuántos creen que pueden ser mejores? ¿Cuántos creen que puede haber una versión 2.0 de usted mismo? ¿Y qué tal una 7.0 para que sea la perfecta? Dios quiere que andemos en vida nueva. Nos ha dado su espíritu. Somos nuevas criaturas. Nos ha dado la revelación de su palabra. Ha hecho provisión para nosotros. Dios quiere que seamos un pueblo diferente, un pueblo sabio y entendido. Y por eso nos ha dado la palabra. Entonces depende de nosotros, hermano, el que usemos bien la palabra y el que seamos hacedores de la palabra. Pero quiero tocar este aspecto. ¿Y por qué será que nos cuesta tanto asimilar los mensajes? Pues, uno, porque se duerme. Esa es la número uno. Porque dormido no se recibe nada. Pero hablando en serio, ¿por qué nos cuesta tanto asimilar los mensajes? Número uno, porque somos negligentes.
no nos esforzamos en entender, no escudriñamos la palabra. Ni agache la cabeza ni pispilee, pero ¿cuántos no vieron su Biblia desde el domingo pasado hasta ahora? No somos diligentes, no estamos hambrientos por la palabra, no estamos deseosos de la palabra, no estamos escudriñando las escrituras. Entonces, número uno, somos negligentes. La negligencia es lo contrario de la diligencia. En la diligencia hay esfuerzo, hay intensidad, hay anhelo, hay deseo. En la negligencia hay procrastinación. Ay, después. Ahorita no tengo ganas. Ahorita ganas de una siesta tengo. Ahorita lo que quiero es sentarme con unos 4 mangos en un plato. De verdad que les estoy leyendo la mente. Número 2. ¿Por qué nos cuesta asimilar los mensajes? Porque hay un enemigo que trae confusión. Hay un enemigo que siembra la duda. Hay un enemigo que trae el engaño. Hay un enemigo que ciega el entendimiento. Hay un enemigo que incluso, según el apóstol Pablo, puede generar lo que se conoce como doctrinas de demonios. Pablo habla de las doctrinas de demonios. Entonces, no en vano el Señor Jesús habló acerca del camino estrecho, de la puerta angosta. Porque conocer la sana doctrina y vivir con sabiduría, siendo hacedores de la palabra, cuesta, porque estamos en una guerra espiritual en la cual nuestra carnalidad no ayuda, no abona, y el enemigo toma ventaja de esto al traer confusión. Jesús dijo en la parábola del sembrador que el malo viene y roba la palabra. Usted sale de aquí este día convencido, renovado, motivado. Este mensaje sí me gustó. Hoy sí voy a aplicar la palabra todos los días. Cualquier mensaje que yo oiga, yo voy a buscar de Dios cuál es la aplicación práctica para mi vida. Pero el próximo domingo hasta se le olvidó. Y sigue viviendo igual. Y llegamos al 2058 y usted igual. ¿Por qué? Porque no hay esa diligencia, no hay esa determinación, porque no hay ese anhelo de crecer, de cambiar, de hacer morir lo terrenal. La tercera razón por la cual nos cuesta asimilar los mensajes, hermano, es porque los mensajes tienen diferentes niveles de dificultad. Mire, hay mensajes directos y sencillos. Compartiendo con los hermanos que predican la palabra, les he dicho, la base es, uno tiene que tener algo que decir. ¿Qué es lo que quiere que el pueblo aprenda? ¿Qué es lo que quiere que el pueblo haga? ¿Qué es lo que quiere que el pueblo sepa? ¿Hacia qué quiere moverlo? ¿Hacia qué decisión quiere llevar a la gente? Cuando usted comparta la palabra, usted tiene que tener un propósito, una intención, una finalidad. Y los mensajes bíblicos tienen diferentes niveles de dificultad. El más sencillo es el de los mensajes directos. Por ejemplo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue la predicación de Juan el Bautista, fue la predicación del Señor Jesucristo, fue la predicación de los apóstoles y tiene que ser la suya también. Predicarle a la gente, arrepiéntase. ¿Quiere entrar en el reino? Arrepiéntase. Ese es el nivel más básico, más fácil de entender. Un mensaje directo. Otro ejemplo sería: aprendan de mí que soy manso y humilde y van a hallar descanso para sus almas. Sencillo, simple. Pero ¿cuántos lo están llevando a la práctica? ¿Cuántos son más mansos ahora que el mes pasado? ¿Cuántos son más humildes ahora que el año pasado? Sabemos la escritura, conocemos la doctrina, pero no estamos llevando a la práctica. ¿Alguien me está oyendo? Entonces hay mensajes que son simples de entender, directo, claro, pero hay mensajes que se complican un poco. Hay mensajes que son como indirectos. Por ejemplo, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. No se le está diciendo nada específico que usted tiene que hacer, pero se le está dando una información, haciéndole entender que hay consecuencias al no ser misericordioso. Pero esto ya requiere un poquito más de esfuerzo para poder descubrir qué es lo que quiere decir ahí. Amén. Amén, iglesia. Entonces hay mensajes que son indirectos, en los que requiere un poquito más de esfuerzo tratar de asimilarlos, tratar de digerirlos espiritualmente. Por ejemplo, el que oprime al pobre afrenta a su creador. No le está diciendo no haga esto, haga aquello, no, está lanzando una información.
el que oprime al pobre está afrentando al que lo creó. Van a haber consecuencias. Van a haber cosechas por causa de la maldad en contra de la creación, que van a ser traídas por el Creador. Otro ejemplo de mensajes indirectos, donde no se nos dice qué hacer, solo se lanza la información y usted tiene que analizarla y ver cómo la aplica en su vida. El que fácilmente se enoja hará locuras. No se le dice no se enoje, no se le dice no sea loco, no se le dice sea feliz, no se le está diciendo qué hacer ni qué no hacer. Solo se lanza la información. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántos saben que es verdad? Ya les iba a preguntar, ¿cuántos locos hay aquí? Pero no voy a preguntar eso. Les voy a preguntar, ¿cuántos han hecho locuras? Les estoy preguntando, ¿cuántos han hecho locuras? O sea, es aceptar. ¿Cuántos reconocen que se han enojado fácilmente? Todo el que se enoja, hermano, fácilmente hace locura. Habla más de la cuenta, hace cosas, reacciona, ofende, hiere, humilla. El enojo ha causado mucho daño. No se nos dice qué hacer o qué no hacer, solo se lanza la información. Pero mire, hay mensajes más difíciles todavía de entender. Y en esos mensajes más complicados, como que la instrucción divina está oculta. Por ejemplo, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ese reino no va a poder permanecer. Cuesta todavía un poco más el asimilar, el escudriñar, el lograr entender cómo aplico eso a mi vida, si es que hay una aplicación. ¿De qué manera esto se relaciona conmigo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tiene que ser mi proceder? Y ahí ya entra, hermanos, a través de una actitud de mucha diligencia, el saber cómo puedo aplicar que una casa dividida no prevalece. Y una de las aplicaciones podría ser el matrimonio, podría ser una familia. Cuando hay contiendas, cuando hay división, se van a desintegrar. Una congregación donde hay celos, donde hay contienda, no va a haber unidad. La palabra dice que Dios envía la bendición donde los hermanos habitan juntos en armonía. Pero cuando hay división, cuando hay celo, cuando hay contienda, la palabra dice que ya hay toda obra perversa, operación demoníaca. Entonces son textos que son un poco más profundos para analizarlo, para aplicarlo. Así que tenemos que aprender, hermanos, a tomar los mensajes directos y ser hacedores de la palabra, de aquello que entendemos. Y esforzarnos por tratar de asimilar los mensajes indirectos, profundizar en escudriñar en aquellos que son mensajes que están escondidos en la Escritura, para poder ver de qué manera los aplico en mi vida. Otro ejemplo de esos mensajes difíciles u ocultos. Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro que un hombre encontró en un terreno. Porque el reino de los cielos es semejante a una perla que un mercader encontró y fue y vendió todo para comprar la perla. Porque el reino de los cielos es semejante a una red. Son ejemplos de mensajes que demandan que usted disponga su corazón y su mente para poder entenderlos y para poder aplicarlos en su vida. Pero si usted no hace lo suyo con los mensajes simples, si usted no obedece, no lleva a la práctica los mensajes directos, los mensajes claros como deja la ira, deja el enojo. Si usted no hace eco obedeciendo de instrucciones como despójense del viejo hombre, hagan todas vuestras cosas en amor. Si usted no hace caso de las instrucciones que son simples, llanas, directas, ¿cómo va a aplicar en su vida aquello que es un mensaje un poco difícil? Ahora usted solito consuélese y entienda por qué es que a veces no entendió el mensaje. Porque hay complicación en la palabra. Hay cosas difíciles que requieren diligencia, requieren un corazón abierto, requieren una sensibilidad a Dios, un hambre por la palabra, porque los hambrientos serán saciados, dijo el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. También bienaventurados los que tienen hambre de la palabra, porque van a ser saciados. ¿Entendieron?
Si usted tiene hambre de la palabra, el Dios de la palabra lo va a saciar. Pero si usted viene sin hambre, ¿por qué Dios le va a dar de comer? Si usted no lo busca, si usted no lo anhela, si usted no lo desea, ¿por qué Dios se va a revelar a su vida? Si usted no escudriña la palabra, si usted no lee, si usted no memoriza, si usted no medita en ella, ¿por qué Dios se va a revelar? Hay un texto que dice que si te cansaste con los de a pie, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si usted no aplica la palabra simple y sencilla, instrucciones claras y específicas que no requieren ninguna interpretación, ¿cómo usted va a aplicar la palabra que tiene un poco de complejidad? Y que Dios ha decidido reservar su revelación o su entendimiento a aquellos que lo busquen de veras. Porque al que es fiel en lo poco, le va a ser dado más. Entendamos algo que yo ya dije antes. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aplicar la palabra. Necesitamos un decodificador. Quizá un ejemplo sería: hay ondas de radio en el aire, pero el radio tiene la capacidad de captar esa frecuencia. Y entonces usted pone 89.7, 90.5, 95.7, 100.1, 106.1. Ya las puede, ¿verdad? Porque el radio tiene la capacidad de captar la frecuencia, la captura, la sintoniza, y usted oye cabal como es. Pero si lo mueve un poquito, usted no entiende nada. Y así le pasa a veces con los mensajes. Usted solo oye que yo y se va de aquí diciendo: ¿y qué es lo que predicó el pastor, pues? Y le pregunta a otro que está igual que usted y le dice: mira, te voy a explicar. Ninguno de los dos sintonizados. Parece broma, pero es la verdad. Entonces necesitamos un decodificador. Mire, los judíos tenían a los escribas, tenían a los intérpretes de la ley. Ellos se encargaban de darle el sentido a la palabra y de aplicarla. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Es lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 2 verso 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Usted puede tener la unción, pero todavía puede ser insensible a la guianza. Usted puede tener el radio, pero está apagado y no está sintonizado. Usted tiene la unción. La unción es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu? Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Es por su Espíritu que yo sé que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Es por su Espíritu que yo sé que estoy perdonado, que he sido adoptado y que tengo herencia. Es por su Espíritu que yo puedo entender la palabra, entender que sus promesas son para mí. Es por su Espíritu que yo puedo ser guiado, puedo ser compungido, puedo sentirme culpable cuando peco. Es por su Espíritu que puedo sentir la paz de Dios, el gozo de Dios, la libertad. Dios nos ha dado su Espíritu para llenarnos, guiarnos y ministrar nuestra vida. Y Jesús dijo: el Espíritu los va a guiar a toda la verdad. Les va a recordar las cosas que les he dicho, les hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga todo lo que hace el Espíritu. Revela lo que ha de venir, recuerda lo que Él ha hablado, nos hace entender, nos guía hacia la verdad. Dios por su Espíritu puede guiarlo de manera que mientras yo hablo un mensaje en una dirección, Dios le habla claramente a usted en la dirección que Él quiere revelarse a su vida. Mire, esto es tan importante de entender. Este mensaje puede cambiar su vida de aquí en adelante. Saber cómo aplicar la vida, aplicar la palabra en su vida, de manera que cada vez que usted se reúna y reciba un mensaje, usted sepa qué es lo que yo voy a aplicar de la palabra que recibí ahora. Porque pueden ser aspectos escatológicos, pueden ser aspectos históricos, pero usted siempre va a ser movido en su fe, en su dependencia, en su relación con Dios, de todo lo que se ha traído a usted espiritualmente. Entonces usted tiene que saber que depende de usted la transformación y el cambio por una intencionalidad
de aplicar la palabra, de manera que no se pierda en las cosas básicas como sucedió con los judíos. Mire, en Deuteronomio capítulo 11, verso 18, Dios le dio esta instrucción a los israelitas. Por tanto, van a poner mis palabras en su corazón y en su alma, y las van a atar como señal en su mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Dios estaba dándoles instrucciones con respecto a cómo ellos tenían que valorar la palabra, hasta el punto que tenían que estar en el corazón y en el alma, hasta el punto que las tuvieran en la mano, las tuvieran en su frente, en su pensamiento, entre sus ojos. Pero vienen los judíos y toman esto tan literal y lo convierten en una práctica religiosa, que es el uso de unas cajas de cuero con cuerdas que se amarran aquí a la frente y se amarran en el brazo derecho. Fíjese lo absurdo. Dios les dijo que la palabra tenía que estar en el corazón, en el alma, y que tenía que estar atada como señal en la mano y como frontal en medio de los ojos. Entonces vienen ellos y en lugar de atesorar la palabra en el corazón y en su mente, en su alma, para ponerla por obra, se inventan hacer cajitas de cuero, meten palabra dentro de esa cajita, y todos los judíos religiosos, todos los líderes religiosos usan una cajita que se la amarran aquí en el brazo. Busque ahí en internet, tefilín. Los judíos se colocan una cajita aquí en la frente. Imagine que usted anduviera con una cajita aquí, montón de escritura. El mensaje del domingo, abre la cajita y mete el mensaje del domingo. Y cada domingo cambiando el mensaje. ¿Alguien me está entendiendo? Y cambiando de cajita, a cual cajita más cara, a cual cajita con más adornos, con piedritas preciosas, con un poquito de oro. Pero la palabra amarrada aquí, qué bonita su cajita. ¿Y dónde la compró? La traje de Israel. Hermano, y esa cajita tan hermosa me la regalaron de Alemania. Contentos por la cajita. Ustedes no practicaban la palabra. Los judíos cayeron en una religiosidad tan tremenda, se perdieron en las cosas fundamentales, y por eso es importante, iglesia, que reaccionemos y pensemos en esto. Nosotros podemos cometer los mismos errores que ellos. Ser superficiales, tener tradiciones, caminar bajo mandamientos en vez de guianza, en vez de revelación. Tener conocimiento, tener información y no tener misericordia. Hemos venido hablando sobre todo esto en las últimas semanas. Los judíos estaban tan perdidos en las cosas tan básicas que Dios en Isaías 58:5 tiene que reprenderlos y decirle: ustedes creen que el ayuno que yo escogí es que de día el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Van a llamar esto ayuno y día agradable a Jehová? Ellos pensaban que el ayuno era dejar de comer como maltrato del cuerpo, y muchos cristianos evangélicos han caído en lo mismo. Hermano, ¿y qué le pasa? Es que ando en sacrificio, varón. Hasta para caminar así, ve cuando andan en ayuno. ¿Y qué dijo Jesús? Más tú cuando ayunes, lávate la cara, échate perfume y anda bien alegre, anda bien contento. Eso dijo el Señor. ¿Cuántos han leído eso? Pero los judíos se perdieron en las cosas más básicas, y Él les dice: es que eso no es el ayuno. El verdadero ayuno es que compartas tu pan, no es que aguantes hambre. Cuando no aplicamos la palabra correctamente, no recibiremos los beneficios. Otro ejemplo, en Marcos capítulo 2, verso 18, los discípulos de Juan, los de fariseos, y le dijeron, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le dijeron al Señor Jesús. Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Hemos estado hablando de aplicación de la palabra. Los judíos no sabían cómo aplicarla. Los judíos no sabían si era lícito hacer el bien o hacer el mal en día de reposo. Los judíos no sabían cómo era que había que ayunar. Los judíos no sabían cómo era que tenían que guardar la palabra. Los judíos no sabían muchas cosas, porque se habían perdido en su religiosidad.
Así que le preguntan al Señor: ¿y por qué tus discípulos te ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y por qué tus discípulos hacen cosas ilícitas como arrancar espigas el día de reposo? Los judíos andaban perdidos, igual nosotros, muy cristianos evangélicos, pero podemos estar perdidos por no ser diligentes en adquirir sabiduría. Tener conocimiento, tener letra, tener información, pero no tener el corazón correcto. ¿Alguien me está entendiendo? Dios quiere que seamos parte de un pueblo sabio. Y por eso a través de la palabra Él ha dado instrucciones que podemos seguir. Así que, mis hermanos, concluyamos con este asunto. Todo mensaje debe tener una respuesta de parte del oyente. Todo mensaje tiene que generar una acción de fe. Y le voy a dar una lista. Usted oye un mensaje y ese mensaje debe de llevarlo a usted a esperar en temor, a orar con más fervor, a vivir para servir, a practicar ser generoso, a ser prudente en sus reacciones, en su conducta, en su palabra, a arrepentirse y apartarse del mal camino, creer en la sanidad, decidir no vivir más en temor, renunciar a vivir preocupado, esperar recompensa por el servicio, actuar en autoridad, hacer todo con amor y por amor, practicar el hacer misericordia. Todo mensaje tiene que tener una aplicación. Usted tiene que llegar al punto donde todo lo que usted oye de la palabra afecta su vida, afecta su conducta. De esta manera, usted oye, usted lee, a usted se le predica y se ocupan como ejemplos las historias de los milagros que Jesús hizo. Entonces usted reacciona. Tiene que haber una acción de fe. Cuando usted oye los detalles de la mujer con flujo de sangre que tocó al Señor, usted reacciona de manera que usted dice: tengo que actuar en fe. ¿Me están entendiendo? Usted lee, oye, le predican sobre un milagro, y eso tiene que moverlo a usted a levantar su nivel de fe, a creer, a esperar, a poseer la manifestación de Dios en su vida. Usted oye, se detiene, nos detenemos en la historia del centurión que le fue a rogar al Señor que sanara a su criado porque estaba enfermo. Y Jesús le dice: vamos. Y el centurión lo detiene y le dice: mira, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad y también tengo autoridad. Y le digo a este que vaya, y le digo a aquel que venga. Este se vaya, que él viene. Y le dice a Jesús: solo di la palabra y mi criado sanará. ¿De qué tiene que servirle a usted ese registro histórico? Va a levantar su fe y entender que Dios sana con su palabra, sí, y entender que la voluntad de Dios es sanidad. Siempre habrá una aplicación de la palabra para su vida, iglesia. Espero haberme dado a entender esta mañana. Y si no, vaya, escuche el mensaje de nuevo y trate de sintonizar su radio bien. Hay tanto que podemos aprender, hay tanto que podemos hacer, hay tanto que podemos recibir, pero depende de nuestro corazón. Sí, Señor. Usted oye, usted lee, o la predicación trata sobre los juicios de Dios. ¿Cómo lo aplica a su vida? Tengo que caminar en temor de Dios, porque Él me va a juzgar. Él va a traer a juicio toda obra. Amén. Usted oye, a usted le predican, usted lee sobre las promesas de Dios. ¿Qué tiene que causar eso en usted? Esperanza. Amén. Hay un Dios en los cielos, Sí, Señor. que ha prometido. Hay un Dios en los cielos que es bueno. Hay un Dios en los cielos que es fiel, que aunque afligido y necesitado, Él pensará en mí. Cualquier mensaje tiene una aplicación a su vida, hermano. Cualquiera. El asunto es que el corazón es quien va a tomarlo.
y lo va a hacer práctico. Usted lee sobre las grandes cosas, portentos que Dios hizo, como cuando Dios le dice a Israel: ustedes han visto lo que hice con Egipto, cómo destruía su ejército, los grandes prodigios que Dios hizo en Egipto, humillando al faraón, convirtiendo las aguas en sangre, la plaga de piojos, la plaga de rana. Y cuando usted lee sobre los grandes hechos de Dios, que incluyen darle victoria a su pueblo, causando que las emboscadas se mataran unos a otros, tirando piedras del cielo, y dice que fueron más los que murieron por las pedradas que Dios mandó que los que mataron el pueblo de Israel, haciendo que sus enemigos huyeran. Cuando usted lee, cuando usted oye, cuando usted le predican sobre las cosas grandes que Dios hace, eso tiene que levantar su confianza y saber: hay un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible, y Él es mi Padre, y Él me ha dicho que me ama con amor eterno. Aleluya. Usted no debería de salir vacío, jamás. Jamás. Siempre hay algo que se aplica a su vida para levantar su fe, para levantar su esperanza, para moverlo en misericordia, para moverlo en amor, para moverlo en perdón, para moverlo en la autoridad, para moverlo en la libertad. Usted oye un mensaje donde se le predica acerca de la buena voluntad de Dios, la provisión que Dios ha hecho para su vida. ¿Cómo lo aplica a su vida? Usted se llena de gozo. Y usted llega a conclusiones como: es que esta leve tribulación no se puede comparar con el eterno peso de gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Usted no sale vacío. Así que, en misericordia y apropiándonos de la gracia de Dios, nos vamos a olvidar del pasado. Nos vamos a olvidar de todos los mensajes que ha desperdiciado. Nos vamos a olvidar de todos los mensajes que ha menospreciado. Porque, y ese hermano es el que han puesto a predicar. Con que Dios usó un burro para hablarle al profeta, y no va a usar a un hermano suyo para hablarle a usted. Amén. A veces podemos ser más burros que el burro. El que tenga entendimiento, que entienda. Podemos menospreciar el mensaje porque menospreciamos al mensajero. Pero se nos olvida que el Dios de la palabra es el que puede implantarla en nuestro corazón. Y siempre salga de aquí con esa convicción. Siempre, siempre, siempre hay una forma de aplicar la palabra en su vida. Sí, somos responsables. Todo aquel que se para al frente de una congregación tiene la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad. Pero usted es responsable de oír, de recibir, de meditar y de poner por obra la palabra. Tal vez no sea una acción en su relación con los demás, quizás sea aplicarlo en su propio corazón y concluir: no temeré, voy a estar confiado, voy a llenarme de la paz de Dios, voy a gozarme en el Señor. Y usted está aplicando la palabra. Eclesiastés capítulo 12 verso 13 dice lo siguiente. Póngase de pie y terminé. Mire qué bonito final. Hasta a mí me gustó. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. El fin de todo discurso oído es este. Cualquiera que sea la predicación, el tópico, el mensaje, la idea principal, cualquiera que sea, todo se va a resumir en caminar en temor a Dios. Todo se va a resumir en guardar los mandamientos, poner por obra su palabra. Porque cuando usted pone por obra su palabra, van a haber beneficios que se van a manifestar en su vida. Y dice el predicador: es que esto es el todo del hombre. Caminar en temor de Dios y obedeciendo su palabra, aplicando la palabra, va a llenar
va a saciar a cualquier hombre. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y para que sea un buen final, terminemos entonces con la espada. Quizás alguna vez o muchas veces el mensaje para usted fue cortante, fue hiriente, fue como un golpe de espada que cortó su carnalidad. Y si Dios eso es lo que quería, cortar con su carnalidad, ¿qué hace usted queriendo defender su carnalidad? Porque está escrito que si nosotros por el Espíritu hacemos morir lo terrenal, viviremos. Pero si nosotros alimentamos las obras de la carne, nos ocupamos de las obras de la carne, vamos a morir. Muchas veces el mensaje usted puede sentirlo duro, golpeado, directo, está tocando la llaga. Pero por eso es que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es su responsabilidad, es su tarea saber de qué manera Dios quiere que usted aplique la palabra. Sí, Señor. Oramos. Padre, Amén. gracias por este día y por la vida. Tu gran misericordia al permitirnos despertar, tener aliento, tener fuerzas. Padre, gracias por tu paciencia, tu favor y tu bondad. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Has sido paciente con cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Bendito eres, digno de gloria, digno de honor. Gracias, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Amén. Te pedimos que tú nos ayudes. Señor. Te pedimos, Señor, inteligencia, sabiduría. Amén. Te pedimos tu guianza. Amén. Sí, Señor. Señor, sé tú abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, de manera que sepamos cómo aplicar tu palabra. Recuérdanos tu palabra, guíanos hacia toda verdad, haznos saber las cosas que habrán de venir por medio de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Aleluya. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, Obra, Señor. hazme a tu imagen, Señor. Bendito Dios. Quiero ser más como tú. Necesitamos ser cambiados, La vida como tú, saturarme de tu espíritu bendito Dios. y reflejar al mundo tu amor. Fíjate, Señor, en esa transformación de vida. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, Obra, Señor, en mi vida. quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Ser limpio. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Padre Celestial, dependemos de ti en nuestra vida Amén, Señor. para ser limpiados, cambiados y transformados. Tuyo es el poder, tuya es la sabiduría. Amén. Dependemos de ti. Sí, Señor. El reconocimiento de tu autoridad. Te pedimos, Señor, que termines la obra que has comenzado en nosotros. Amén. Guíanos por tu espíritu, redargúyenos, impúlsanos o deténnos, Así es. de Ayúdanos. manera que podamos vivir haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Ay, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal. Ayúdanos a andar en vida nueva.